estamos empezando en una etapa crítica, lo voy a poner de esa manera, Ujú. en vista de que con este tema de estiaje es algo que nunca se había tenido históricamente en el tema del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Puno, ¿no? Entonces quiero ponerlo en este contexto. Digamos, Puno tenía 3 fuentes de captación para abastecer el agua potable a una población de casi 150.000 habitantes de la ciudad de Puno. Dos de las fuentes corresponden a unos manantes, galerías intrates, lo podríamos decir como manantiales, ya han dejado de producir el agua potable, ¿no? Entonces, este tema nos ha llevado a conllevar a hacer pues acciones de contingencia que lo estamos ejecutando a la fecha, ¿no? Distribución por cisternas, hemos puesto tanques de polietileno para de 10.000 litros a los sectores que han sido Ya. afectados por esta circunstancia. Pero acá viene lo otro que ya nos está advirtiendo en el tema del estrés hídrico que tenemos. El lago Titicaca, nosotros tenemos una fuente que abastece el 90% de la población de Puno con una fuente que es el lago Titicaca, el 90%. Normalmente, históricamente, nunca se había tenido un descenso del lago Titicaca como lo que se tiene ahora. Estamos en estos momentos en la comunicación con el gerente de la empresa municipal de saneamiento básico de Puno, el señor Luis Aguilar. Y esto que ve el tema de manejo del agua potable, porque en Puno se ha registrado una sequía o un estrés hídrico, déficit hídrico muy marcado. Tanto así que el nivel del caudal del Titicaca descendió de manera histórica. Y él nos va a hablar en este momento sobre esta situación crítica que se está atravesando y en el escenario futuro próximo que se puede presentar. Señor Aguilar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, señor periodista. Buenos Aunque, días. muy buenos días. Por favor, cuéntenos un poco sobre lo que está pasando en estos momentos frente al tema del agua en su región. Sí, mire, le comunicamos de que, o le informamos, le agradezco mucho la entrevista. Sí, a la fecha estamos empezando en una etapa crítica, lo voy a poner de esa manera, Ujú. en vista de que con este tema de estiaje es algo que nunca se había tenido históricamente en el tema del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Puno, ¿no? Entonces quiero ponerlo en este contexto. Digamos, Puno tenía 3 fuentes de captación para abastecer el agua potable a una población de casi 150.000 habitantes de la ciudad de Puno. Dos de las fuentes corresponden a unos manantes, galerías intrates, lo podríamos decir como manantiales, ya han dejado de producir el agua potable, ¿no? Entonces, este tema nos ha llevado a conllevar a hacer pues acciones de contingencia que lo estamos ejecutando a la fecha, ¿no? Distribución por cisternas, hemos puesto tanques de polietileno para de 10.000 litros a los sectores que han sido Ya. afectados por esta circunstancia. Pero acá viene lo otro que ya nos está advirtiendo en el tema del estrés hídrico que tenemos. El lago Titicaca, nosotros tenemos una fuente que abastece el 90% de la población de Puno con una fuente que es el lago Titicaca, el 90%. Normalmente, históricamente, nunca se había tenido un descenso del lago Titicaca como lo que se tiene ahora. Es decir, me explico, nosotros tenemos una fuente de 3.806 metros sobre el nivel del mar, un nivel mínimo de cota, de los cuales que nos permite, ¿qué les digo?, sumergir las bombas y toda la infraestructura que tiene el agua potable para la ciudad de Puno. A la fecha, está a los 30 centímetros de caer por debajo de esa cota del nivel del agua Ya. Titicaca. Le digo esto, señor periodista, en vista de qué? Que los operadores, como los operadores que son las empresas de agua potable, la vivimos día a día en la problemática, ¿no? No es que tenemos un estudio y decimos esto es así, sino el día a día de la preocupación de la población exige esta dotación del agua potable, ¿no? Ya, señor Aguilar, a ver, Eh, un poco para entender la magnitud del problema que nos está graficando. Quiero ver si lo capté como nos está diciendo. En el caso de Puno, se abastece con el 90% del agua potable captado desde el lago Titicaca. Así le entendí. sí, Sin exactamente. embargo, están a 30 centímetros del punto de captación de que se queden sin agua. O sea, si sigue bajando el Exactamente. nivel de Titicaca, que ya están a 30 centímetros, si baja esos 30 centímetros, ya no habrá forma de captar agua para potabilizarla y distribuir a la población. Exactamente. Mire, lo que usted ha dicho es precisamente lo que se había explicado en estos momentos. El tema es que
tenemos la información del ente correspondiente, que es el Senami, y nos dice que el nivel que está bajando, el nivel del lago Titicaca, incrementado en 4 grados centígrados, estamos hablando de 8 milímetros por Ya, día, es lo que disminuye el lago Titicaca. Imagínense, estamos hablando de 1 centímetro por día. casi. Si esta consecuencia lo vemos así, estamos hablando que entre los 10 o 30 días que tenemos ahí, está bajando 30 centímetros del agua, ¿no? Entonces, es una preocupación muy que a nosotros nos ha puesto pues en una alerta ya muy muy extrema a lo que nosotros tenemos que prevenir. Pero la circunstancia es esta: el cambio climático que estamos viviendo y este estrés hídrico es una problemática que ya nos ha advertido más antes, desde el año pasado, y a que ahora lo estamos viviendo, ¿no? Ya, y el año pasado, por ejemplo, ¿cómo se manejó? También descendió el caudal del Titicaca, había un riesgo de afectar a la distribución del servicio de agua potable para la población puneña. ¿Cómo se dio el 2022 esto? El año pasado, tenemos los informes ahí, teníamos un descenso del casi 20%, que estaba dentro del margen de las, digamos, de los márgenes de operativos que nosotros tenemos, porque les digo, vuelvo a repetir, es el día a día. Pero históricamente, lo que tenemos ahora nunca había pasado Ujú. históricamente desde el 1946, ¿no? Entonces, es una problemática que ahora, como les repito, estamos atravesando, ¿no? ¿Y cuál es el plan de contingencia que vienen preparando en estos momentos frente a ese escenario que ya termina siendo muy probable si en los próximos días, las próximas semanas, no comienza a llover? Mire, son dos escenarios, ¿no? A la fecha, el 10% de la población de la ciudad de Puno ya ha dejado, de repente hemos interrumpido el servicio que tenía agua potable. Me refiero a la interrupción, es ponerle pues una dotación ya restringida. Ya. Le comento, si tenemos un abastecimiento de agua potable de 10 horas, obviamente se está dando a los 5 horas. Hemos restringido en el 50%, ¿no? Y lo venimos haciendo. Muy aparte de eso, las partes altas, por topografía de la ciudad de Puno, estamos abasteciendo mediante camiones cisterna y unos tanques de 10.000 litros que estamos acondicionando, ¿no? Pero esto no es la solución, como dice, ¿no? Es una contingencia. Mm. Entonces, como primera etapa, lo estamos trabajando de esa manera. Y Ya. como segunda etapa, estamos viendo captar pues de una fuente más segura, ¿no? Tenemos un río que la denominamos río Huile, Ujú. de los que pretendemos captar 100 litros por segundo, ¿no? Hecho que este tema lo estamos viendo con el Ministerio de Vivienda, ¿no? De alguna manera para que compense, porque esto es un aviso ya muy extremo, o sea, la naturaleza te está diciendo, mira, esto está pasando, a ver qué haces ahora, ¿no? Entonces, de tal manera que el próximo año, porque es un hecho que esto va a ocurrir el próximo año, a estas alturas no hay lluvias, estamos en el mes de octubre, normalmente en que las lluvias eran normalmente pues venían acá, pero no existe, es una advertencia. Para tal hemos presentado esta segunda etapa de contingencia, captar agua de una fuente un poco más segura, ¿no? Ya, pero Esto es. lamentablemente aún están en un escenario de incertidumbre si lo van a poder hacer o no, o ya están trabajando sobre ese plan de contingencia, como para decir, bueno, en el caso hipotético, que ojalá no ocurra, termine el Titicaca descendiendo 30 centímetros más, que ya afectaría la captación del agua para poder potabilizarla y distribuir a la población. En ese caso, ustedes podrían decir en estos momentos, ya tenemos listo el plan de contingencia, la población va a tener agua sí o sí, aunque esto termine ocurriendo. No, sí, obviamente. Usted entenderá que como alimento primario es el agua. Nosotros como plan de contingencia, ya están trabajando el personal de acá de IMSAPUNO, es una estructura metálica que tenemos en la cartera, se tiene que perforar la parte inferior pues del tanque que tenemos al nivel de 3.806 metros sobre el nivel del mar. Pero mire usted, bajamos ese nivel, ahí sí la cuestión se pone crítica. Pero de todos modos, o sea, eso es una advertencia, vuelvo a repetir, que la naturaleza nos está haciendo. Entonces es muy preocupante aquellos operadores que día a día llegamos a este tema, ¿no? Es así, señor periodista. Por otra parte, ¿cuánta sería la población afectada? Estaríamos hablando casi del 100% de la población de Puno, una población de casi 150.000 habitantes que tenemos a la fecha, ¿no? Entonces, en esta etapa de prevención, ¿no? Obviamente, hay un decreto supremo que ha salido del 104 que habla pues del peligro inminente, peligro, es una proyección, peligro,
pero a la fecha ya no estamos en el peligro. Estamos hablando ya de una ejecución, de digamos, un defecto ya, que ya venimos de repente teniendo ya las consecuencias, ¿no? Y esto pasa también por un problema de falta de modernización de las instalaciones del servicio de agua potable en Puno, que podría de repente revertirse con mayor inversión. No, sí, exactamente. Como Puno, la ciudad de Puno tiene un proyecto integral de agua potable y alcantarillado. No quiero ser una persona pesimista, pero en la primacía de la realidad, estos proyectos de que cuestan muchos millones, no son pues, que le digo, no, hoy se ejecuta el próximo mes y ya tienen un proceso. Estamos hablando de un proceso no menor a de repente a los 2.5 a 3 años, ¿no?, de ejecución. Pero mientras tanto, la población no puede esperar pues un plazo de, que le digo, de ni siquiera de años, de días, ¿no? Entonces, es por eso que estamos en esa etapa de contingencia, ¿no? ¿Y cómo están estableciendo la contingencia en estos momentos frente al posible escenario de corte de agua o que ya está siendo racionado en estos momentos con las escuelas públicas, con los hospitales, con los bomberos? ¿Cómo se viene abordando con esas instituciones este problema? Perfecto. Bien, a la fecha, la primacía de la realidad, estamos con un 25% de desabastecimiento de agua, sobre todo en la zona norte de la ciudad de Puno. Bueno, y le vuelvo a indicar que este escenario ha venido desde el año pasado. Entonces, estamos nosotros con la distribución de agua mediante cisterna. Hemos restringido el 50% de la dotación de agua, sobre todo en la zona norte de la ciudad de Puno. Estamos hablando, si una dotación que teníamos, que le puedo decir, entre los 10 horas, 8 horas, estamos dando ya la mitad. Estamos hablando de sectores de digamos, y lo vuelvo a repetir, 8 horas, estamos restringiendo a las 4 horas por servicio, ¿no? Hay sectores en la parte por topografía que ya estamos exigiendo de repente cada 2 días, ¿no?, el agua potable de estos sectores. Pero con los bomberos, ¿hay algún nivel de trabajo mucho más cercano para garantizar el surtirles agua ante una situación de emergencia? Sí, nosotros estamos recibiendo, no hay por qué desmerecer el apoyo de repente desde la municipalidad, del Ministerio de Vivienda, también del gobierno regional y otros entes, como usted lo ha mencionado, ¿no?, la compañía de bomberos, que nos está apoyando con algunos sistemas para poder distribuir el agua potable que requieren, ¿no?, estas poblaciones a lo que le estoy indicando. Pero sí, pero no, esto no es una solución, le digo, señor periodista. Imagínese, cualquiera se cansaría de estar recibiendo el agua pues vía cisterna. Este es un efecto eventual. Así es un efecto, digamos, particular. No puede todo el día, una persona no podría estar recibiendo el agua vía cisternas, ¿no? Ahora, para terminar, señor Aguilar, ¿qué sabe usted sobre la intervención de la Autoridad Nacional del Agua allí en su región para poder también paliar el tema hídrico, el estrés hídrico frente al tema agrario, de la agricultura? Porque entendemos que hay una intervención a nivel de instalación de pozos artesianos para captar el agua subterránea. ¿Se está avanzando con ello? Mire, nosotros hemos tenido una reunión ya con el poder del gobierno regional, pero acá le voy a indicar, señor periodista, algo que de repente no se considera o no se tiene en cuenta. Sin embargo, ya lo hemos puesto en la mesa de trabajo ya. Lo primero que afecta un déficit hídrico o estrés hídrico, como se le llame, es la calidad del agua. La concentración de minerales y sales en el agua llega a incrementar la calidad del agua o deteriorar la calidad del agua por falta de dilución de las lluvias de agua potable. Le comento, un pozo, la cordillera de los Andes, ¿no? Estamos hablando toda la cordillera de Chile hasta el sur de Colombia, todo tiene un tema de 4 elementos químicos, que es el hierro, el arsénico, el manganeso y el aluminio. Curiosamente, estos niveles están incrementando y es algo, un tema de criterio lógico, es porque no hay poder de dilución y la calidad del agua se viene deteriorando. Nosotros captamos para la ciudad de Desaguadero de un pozo. El pozo, curiosamente, se ha triplicado la concentración de arsénico en este caso, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de volumen, también estamos hablando de la calidad. Con respecto a su pregunta, hemos venido trabajando en esto, hay propuestas que venimos trabajando con el gobierno regional,
en el punto de vista de que aprovechemos lo que tengamos ahora en la ciudad, poblaciones cercanas a la población, al lago Titicaca, nos obliga a captar el agua del lago Titicaca, ¿no? Ya. Entonces son planes de contingente. La naturaleza nos está ganando, señor periodista. Ya, a ver, un poco entendiéndolo mejor, lo que usted está mencionando, no sé, es que este proyecto para captar aguas subterráneas no sería lo más saludable, porque el agua tiene alta concentración de metales y de minerales. Mire, en esta consecuencia tiene que venir acompañado de, ¿no? Si vamos a sacar el recurso hídrico, pero no solamente, pues como recurso, como volumen, el recurso hídrico, estamos hablando de calidad. Le vuelvo a indicar que la calidad, lo primero que pasa con este tema de un estrés hídrico, un déficit hídrico, lo primero que afecta en las condiciones es la calidad del agua, ¿no? Ya, y Pero y esa calidad de agua también implicaría que no sería adecuada en la condición que nos explica, perdón, con alta concentración de arsénico, de aluminio, no sería adecuada para el riego, no, también para el pasto que necesita el ganado allí en Puno. ¿No sería adecuado hacer un sistema de riego con esas aguas extraídas de manera subterránea? dos opiniones. A veces el agua potable, básicamente en su, digamos, en su necesidad, estamos hablando del consumo humano, consumo primario, estamos hablando del consumo animal, consumo secundario, estamos hablando del consumo, digamos, comercial, y el tercero, consumo industrial, ¿no? Que la minería usa. Ahorita lo que estamos viendo es el consumo humano. Obviamente hay que garantizar el consumo animal, proceso biológico, por lo menos compensa, ¿no? De repente, ahí en el tema, digamos, animal, hay un proceso de síntesis de los minerales que pueda tener el agua. Pero sí, debemos cuidar lo que corresponde al consumo primario, que es el consumo humano, ¿no? Bien. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. No, muchas gracias más bien por su entrevista, y realmente no se trata de alertar o tener miedo, pero ya estamos en ese proceso. La idea es seguir trabajando en esto, y ya tiene que ser pues una consideración institucional en general para esto, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Ha sido Luis Aguilar, gerente de EMSA Puno, la empresa municipal de saneamiento básico de Puno, conversando con nosotros sobre este escenario de riesgo que están enfrentando frente al déficit hídrico. Estrés hídrico, no llueve, el Titicaca está bajando su caudal de forma histórica, y esto va a afectar la captación de agua para poder potabilizarla y distribuir a la población. Sin contar lo que significa la captación de agua subterránea, que no sería la más adecuada para el tema de consumo humano, por los altos niveles de concentración de metales pesados y de minerales.